Yo lo quiero convencer. Bueno, quiero que el Espíritu lo convenza de lo poderoso que son las palabras. ¿Por qué? Porque le repito, los satanistas, que el Señor los reprenda, si está en Estados Unidos no va a venir a Llano Largo a tocar: aquí le vengo a lanzar una maldición. No, pero sí las van a enviar. Los adoradores de Mashimón, de todos estos alrededores, van a enviar palabras en forma de oraciones. Y usted y yo tenemos que saber cómo defendernos de eso. Déjeme contarle por qué le estoy diciendo esto. Hace algunos años yo me junté en Retauleu, tuve que ir a dar unas pláticas de varones, y ahí conocí a un hombre así bajito, gordito, y platicando con él, el hermano y esto, él era servidor, y él me contó su testimonio. No se lo voy a dar, se lo doy otro día, pero él era yerno de un sajorín. Sajorín es un nivel bien alto de los brujos y los hechiceros. El sajorín, ese ya habla, se comunica con los espíritus de los volcanes. Entre paréntesis, allá en Pana hay muchos de esos. Él me contó que él era yerno de uno de ellos, y que el yerno lo introdujo y le estuvo enseñando y enseñando y enseñando y enseñando, y logró llegar él al grado de chamán, porque después del chamán viene el sajorín, es más poderoso. Y así, imagina, yo me gusta la palabra y quería saber, ¿y qué más vos? Y él me contó, me dijo, me recuerdo que en una ocasión llegó unas personas, llegaron a pedir ayuda a mi suegro, y él tenía un cuarto privado oscuro donde tenía ahí sus imágenes y todo. Nos metimos y él nos dio a los tres, porque era una pareja, y a mí nos dio un costal, y el costal solamente tenía abierto para los ojos, ¿sí? Es una abertura pequeñita, oídos. Y él le dijo: no se los vayan a quitar. Dice: pero mira vos, yo era muy curioso, yo quería saber cómo hacía él. A la señora le dijo: mire, a usted lo que le hicieron fue un entierro. Y ahorita lo vamos a sacar. Y la doña dice que se volteó a ver con el marido, y él se le quedó viendo y dijo: pero no miro ni palas ni dónde, y a dónde lo vamos a ir a sacar. Y les pone los costales y les dijo: no vayan a quitarse el costal. Y el hombre comienza a usar palabras, a hacer una oración. Y aquel oía la oración. El Señor reprenda al diablo. Oía la oración, y en eso él dice: ahí viene. Y cuando él lo oyó, al viene, yo me quité el costal, vos, y me pega en la cara fango. ¿Sabe qué es fango, verdad? Lodo, sí, lodo. Me pega, vos, ¡pa!, y me tiró. Y cuando caigo, estaba el frasco con la fotografía del hombre atravesado con alfileres y una cosa roja. Cuando él me dijo eso, dije: wow. No ladré, me admiré. Wow. ¿Por qué? Porque eso no es cualquier brujería. Eso de sacarlo con una oración de donde esté y traerlo, esos son otros 20 pesos. Entonces yo entiendo que la guerra del final no va a ser que te van a estar poniendo hilitos rojos o cosas. No se batalla con hilitos rojos o con limones partidos. Es a través de la palabra. Por eso el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Aló, iglesia. Hermano, ¿qué hacemos? Todos son poderosos. No se preocupe, usted y yo estamos del lado del más poderoso. Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra hecha carne. Por eso tenemos que conocer el poder de la palabra. Por eso tenemos que conocer. Y yo me quedé así: ¿vos qué hacías? Sí, me dijo. Fíjate, me dijo que ahí en Reu había un médico que le decían el médico brujo. ¿Al médico brujo vos? Dijo: sí. Sí, me dice. La gente llegaba y así se ponía ahí: ¿y qué le duele? Me duele aquí, así. Y de repente: ay, no, espérese, doctor, se me corrió el dolor para acá. Ay, no, doctor, siento que me corre para acá. El doctor le decía: no,
Usted váyase, a usted un hechizo le hicieron, váyase. Por eso le decían el doctor brujo, porque él ya sabía que no eran síntomas de dolor de una enfermedad, sino era algo que le habían hecho. Y me dijo, entonces todos creían que mi suegro estaba unido con el brujo, porque él decía, el médico no los puede curar y se los manda el brujo. Lo que no sabían, ahí le voy a contar porque lo llevo por aquí. Dice que llegaba con el brujo, con el sajorín, y que él venía y metía, llegó a ese que se le andaba moviendo y no era la bilirrubina, no era la bolita que le subía y bajaba, no. Dice que le dijo, acuéstese, se acostó. Él agarra, mire pues, mire que el diablo todo lo copia. Agarra una pluma de ave, no me pregunte qué ave era porque no me dijo, la mete en aceite. Y cuando está dándole vuelta en el aceite a la pluma, comienza a decir palabras. Otra oración, saca la pluma y se la comienza a mover en el oído al que estaba con el dolor. Y cuando hace así, le salen 3 abejas del oído. En ese momento yo le dije, reprendo, ahí platicamos otro día. Le digo, porque vos estás muy grueso, ¿sí? Porque yo quería saber, porque yo había oído que a la gente le metían sapos en la panza, ¿sí? Y yo tenía mi teoría de eso. Yo tenía mi teoría que aquel por andar ¿cómo se llama? Oliendo a leña de otro hogar, le habían dado algo de tomar. Entonces yo dije, de plano ese que le sacaron sapos en la panza es porque un día fue a ver a su traida y a su amante, y en lugar de darle fresco de tank, lo que hicieron fue que le dieron algo así, le echaron huevos de rana y le creció ahí adentro. Esa era mi teoría. Y me dijo, no es así. Entonces, ¿cómo es? Le digo, todo es a ese nivel, ya todo es a nivel de oración. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho? Porque hay un principio, la palabra se vuelve carne, y depende a qué palabra se exponga uno, así se le vuelve a uno en la vida. ¿Por qué cree usted que es tan fácil que lo enojen a uno? No lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué cree usted que haría usted, hermana, si usted se levanta en la mañana, se acaba de bañar y se hace así su pelo como hacen todas, y su esposo la mira y dice, a la voz que fea estás? ¿Ah? Le tira el shampoo, el jabón, el patch, todo, hasta el chucho le tira encima. ¿Por qué? Porque reaccionó a las palabras, porque las palabras producen cosas en nosotros. El problema es que hay palabras que se vuelven vida, se las cree uno y le pegan las palabras que le mandan a uno. Entonces lo más dañino que uno puede tener en su vida es el oír, ¿sí? Entonces a mí me llamó la atención que era guerra de oraciones. No se preocupe, el ex chamán se convirtió, tuvo que pelear con su suegro el sajorín, pero él sigue viviendo y es evangelista porque Dios le dio la victoria. Sí, le podría contar todo. Cuando se convirtió al cristianismo, la esposa lo sacó de la casa, ¿sí? Porque los dos tomaban, porque obvio, usted sabe que mal paga el diablo a quien bien le sirve. A mí que no me den casacas, que me diga que una bruja, que un hechicero son los más felices, mentira del diablo. El diablo no le abre su cárcel a los que tiene presos, y los tiene presos, y al final, mire pues, no sé por qué estoy hablando de esto. Al final, ahí le voy a traer un día el testimonio. Dice que los brujos, los hechiceros y todos esos, cuando están en el infierno, en el lago de fuego, se comen ellos. Por eso es que se reconocen en el infierno todos aquellos que fueron brujos, hechiceros, chamanes y todo eso, porque ellos se comen ellos mismos ahí adentro. Cada mordida que se pegan le duele. Ese es parte de su castigo.
aunque pareciera que aquí ganan, al final siempre pierden si no se arrepienten y aceptan al Señor Jesucristo para alcanzar misericordia. Entonces, volvamos aquí. Miremos, para establecer principios, miremos el principio de la transformación del mundo. Yo creo que voy a poner la base porque vamos a estar hablando de eso, vamos a aprender con la ayuda de Dios. Ya le tengo tarea ya a los hermanos de la escuela dominical y de los discipuladores, también ellos me van a ayudar porque vamos a aprender sobre esto. Entonces, al hablar del principio basado en que la palabra se hace carne, cuando el mundo necesitó una reestructuración, cuando el mundo necesitó ser restaurado, el Espíritu de Dios solo se movía hasta que Dios dijo la palabra. Usted sabe, Génesis 1:1 dice, y Dios hizo los cielos y la tierra. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasaba? El Espíritu solamente se movía sobre las aguas, pero no hacía absolutamente nada, aunque había un caos sobre la tierra. ¿Por qué es importante saber esto, amado hermano? Porque son principios establecidos por Dios. Mucha gente, la vida de muchos cristianos no cambia, porque aunque el Espíritu está sobre ellos, no se va a mover, no va a actuar hasta que no venga la palabra indicada para que haga la obra y el trabajo que tiene que hacer. ¿Está aquí conmigo? No le puse todos los versículos porque es demasiada información. Entonces, eso está en Génesis 1:2, ahí lo lee. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero la tierra estaba en caos, había desorden, ya había pasado la rebelión de Luzbel, y Luzbel había revuelto la cama y todo lo había revuelto, y por eso es que había caos en la tierra, porque Dios nunca crea caos. Dios nunca crea caos. Todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Entonces, cuando el mundo necesitó restauración, el Espíritu solo se movía sobre las aguas, pero no hacía absolutamente nada. Permítame que pensemos de esta manera. El Espíritu se movía sin hacer nada, sin manifestar ningún poder, hasta que Dios dio la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, entonces el Espíritu comenzó a trabajar. Fue dada la orden, agarró la palabra y la palabra comenzó a tomar forma y surgió la luz. Hayan peces en los mares. Se dio la palabra, el Espíritu agarró y se desató un poder creador y comenzaron a haber peces en el agua. Me estoy dando a entender, iglesia. Me estoy dando a entender. Hermanos, ¿dónde están los del micrófono? Ok, acérquese a cualquiera y pregúntele qué entendió, por favor. Es que si no, no sigo. Sí, amén. La palabra es la que nos transforma, nos da la vida o nos da la muerte, así lo dice la palabra de Dios también. Entonces lo base de lo que estamos entendiendo es precisamente cuando lanzamos una palabra profética, se van a mover aquellos ambientes de los cuales no se habían movido por la palabra. Amén. Entonces el Espíritu toma esa palabra, los ángeles dicen, es precepto de Dios, y se mueven en favor de nosotros como espíritus ministradores a favor nuestro. En este caso, Dios enviaba la palabra y el Espíritu la agarraba y transformaba. Por eso Jesús dijo, mis palabras son, ¿qué? Espíritu y vida. Esto es muy importante, hermano, me interesa mucho que usted lo capte. ¿Por qué? Porque si la guerra va a ser de palabras, ¿sí? Yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, le temen y Él los guarda. Yo sé que hay ángeles que están a favor de nosotros, ¿sí? Yo sé que hay ángeles guerreros que portan espada también, pero no se van a mover si no sale la orden de Dios para que eso se dé.